Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Classic MTB de MTB Pro y Mayotte Mag. Soy José Crespillo y en nuestro habitual paseo por la historia del MTB, esta vez vamos a descubrir los detalles de la que posiblemente sea la bici de doble suspensión más icónica y espectacular de primeros de los 90. Hablo, por supuesto, de la Mountain Cycle San Andreas de 1992. Doble suspensión, horquilla invertida, frenos de disco con pinzas hidráulicas, chasis y basculante monocasco de aluminio, subchasis del mismo material regulable en diferentes posiciones. No os estoy hablando del último modelo de moto de cross de la más reconocida marca, sino de la bici de montaña más radical y deseada de primeros de los años 90. Una bici adelantada a su tiempo, con una estampa inconfundible y que adaptaba soluciones del mundo del motor al incipiente segmento de las mountain bikes de doble suspensión de aquella época. Por su impactante imagen y exclusividad, la San Andreas se convirtió rápidamente en objeto de deseo casi imposible de adquirir en esos momentos y en toda una leyenda del MTB en nuestros días. Como ya es norma habitual en todos los vídeos que producimos para vosotros en el canal Classic MTB, vamos a repasar con detalle la gestación de la marca, las personas involucradas en ella y la bici en sí. Bici que, como podéis imaginar de un solo vistazo, está cargada de tecnologías y sorpresas. Así que vamos a comenzar hablando de la figura de quien fue el creador de la marca y de la mayoría de tecnologías que acompañaron a la increíble San Andreas. Habló de Robert Reisinger, quien fuera un piloto puntero de motocross en las competiciones del área de California a finales de los años 70 y del Campeonato Nacional Estadounidense AMA en los años 80. Y hablo en pasado de Robert porque, desgraciadamente, nos dejó el 19 de mayo del 2024, después de un trágico accidente en una competición de motocross. Contaba entonces con 64 años de edad. Sirva este vídeo como nuestro particular homenaje póstumo a la persona que tanto aportó al mundo de las dos ruedas con tacos, tanto con motor como sin él. Y es que, además de ser un gran piloto, Robert Reisinger fue probador de Kawasaki, ayudando con su grandísima experiencia al desarrollo de las motos de cross de la marca japonesa. Toda esta experiencia acumulada, tanto en la competición como con los ingenieros creando y desarrollando productos, afortunadamente no cayó en saco roto. Con la irrupción del mountain bike de forma masiva en los años 80, Robert encontró la manera de adaptar esta experiencia al mundo que quería explorar las montañas con ruedas de tacos pero sin motor, y que se encontraban pañales en cuanto a tecnologías que aportaran seguridad y comodidad a aquellas primigenias máquinas. Allá por el año 1989, precisamente cuando Paul Turner ya experimentaba con lo que luego sería la RockShox RS1 y Doug Bradbury hacía lo propio con la primera horquilla Manitou, Robert Reisinger decide ponerse sobre la mesa de diseño y explotar sus ideas. En ese año crea la marca Mountain Cycle High-Tech Bicycle Components, una división de la empresa Reisinger Engineering, y se lanza a desarrollar una línea de productos súper revolucionarios y rompedores nunca vistos ni imaginados en una bici de montaña de serie. Y es que si bien la idea de crear una bici de suspensión total estaba en su mente desde el primer momento, lo que primero ofreció al mercado del MTB la marca Mountain Cycle fueron las horquillas, suspenders y los frenos Pro Stop. Todo el proyecto San Andreas llevó prácticamente 3 años de desarrollo hasta presentar la bici allá por 1992. Como decía, fue un año antes, en el 91, cuando Mountain Cycle lanza al mercado algo que se adelantaría casi una década a su tiempo. Y es que la popularización de los frenos de disco no sucedió hasta bien entrados los 2000. Y por poner un ejemplo de horquilla invertida funcional, y aunque no llegó a cuajar en el mercado, encontramos la Marzocchi Cyber Rack allá por 2001. Imaginaos lo que pudo suponer la llegada de las suspenders y los Pro Stop en 1991, cuando la norma eran las bicis totalmente rígidas y las horquillas de suspensión algo underground, y a los frenos cantilever aún les quedaban 5 años antes de ser jubilados por los V-Brakes. Era algo de locos. Bajo la premisa de incrementar el control y reducir la fatiga del rider, Mountain Cycle propuso dicha primera generación de horquillas y frenos en 1991. La primera horquilla suspenders tenía unas botellas mucho más largas, las punteras eran de aluminio y estaban atornilladas a las barras y el recorrido no llegaba a los 6 centímetros por poco. Dado que el diseño de una horquilla invertida era completamente incompatible con los frenos cantilever, los frenos de disco Pro Stop formaron parte de un todo a la hora de poner esta horquilla en el mercado. En esos momentos, el conjunto iba acompañado de un buje Bullseye debidamente modificado y adaptado para soportar la araña que sujetaba el disco de freno y el eje pasante específico. En Mountain Cycle también ofrecieron la opción de una horquilla rígida preparada para operar con su freno de disco Pro Stop, por cierto. Como obviamente no existía nada en el mercado que fuera compatible, fabricaron una horquilla de acero con el soporte para la pinza de freno y punteras adaptadas al buje y eje pasante especiales. La verdad es que estos productos fueron muy difíciles de ver y de encontrar en Europa, más aún en España en aquella época. Pocas imágenes existen de este primigenio combo, como por ejemplo esta de un rider llamado Casey Cancelman montado en una bici KHS rígida en el portillón de salida del mítico descenso Mammoth Kamikaze.
Pero llega 1992 y Mountain Cycle decide pasarse el juego presentando la bici que hoy tenemos aquí con nosotros, la San Andreas. Una impresionante bestia de aluminio con apariencia de moto de cross sin motor y con un diseño tan radical y agresivo que le voló la cabeza a todo el sector de la bicicleta de montaña. Esta bici no se parecía a nada visto hasta el momento y aportaba una serie de tecnologías y diseños tan arriesgados como innovadores. Yo personalmente diría que esta bici es el paradigma y la esencia pura del mountain bike de los 90. Ya hemos visto muchas bicis espectaculares en este canal Classic MTB, pero creo que el diseño transgresor y sin complejos de esta San Andreas define a la perfección aquella maravillosa década de los años 90, que queda ya en la memoria colectiva y en la historia como la época dorada del MTB. Los ingenieros y fabricantes eran valientes, arriesgados, y diseñaban y construían máquinas con auténtica personalidad y carisma. Y es que, ¿a quién le importaba el rendimiento y la lógica pudiendo construir algo tan alucinante y diferente? Llamadme nostálgico, pero esto es algo que echo mucho de menos en las bicis actuales. Tecnológica y funcionalmente perfectas, pero tan clónicas y faltas de personalidad que muchas veces llegan a ser aburridas, salvo honrosas excepciones. Como ya os adelanté, toda la experiencia de Robert Reisinger en el mundo del motocross está plasmada y materializada en esta Mountain Cycle San Andreas. Y es que solo de un primer vistazo su imponente look nos recuerda a una moto de cross. Vista de perfil, su cuadro simple y llanamente parece un chasis de doble viga sin los soportes donde se alojaría un motor. Contamos también con un subchasis multitubular atornillado a este chasis principal y con un basculante de doble brazo en forma de banana de innegable apariencia motociclística. Por no hablar de la ya mencionada horquilla invertida y enormes frenos de disco de freno en ambas ruedas. Y para dar aún más una apariencia poderosa y desafiante, el color natural del aluminio ligeramente cepillado y unos inmensos cordones de soldaduras aquí y allá nos recuerdan que estamos ante algo fuera de lo normal. Venga, vamos a darle un repaso a esta San Andreas de 1992, viendo más detalladamente las partes que la componen. Por cierto, como podréis observar en ciertos detalles como la falta de los adhesivos en el basculante, por ejemplo, os comento que esta unidad en concreto se halla aún en proceso de restauración y quedan cositas por matizar, a pesar de ser toda una superviviente y estar en buen estado general. Empezando por el cuadro o chasis principal, tenemos una gruesa estructura monocasco de aluminio, que realmente son dos láminas convexas soldadas y que forman una estructura octogonal. El aluminio usado es el 6061 con tratamiento térmico T6 y tienen unos espesores que van desde los 1.13 mm a los 1.6 mm. Para conseguir sus peculiares formas y los grosores deseados, dichas láminas se producían en una prensa hidráulica de 2 toneladas y que usaban moldes de aluminio y bloques de uretano. Esta técnica es lo que hoy en día llamamos hidroformado. Una vez soldadas ambas láminas, la estructura resultante tenía una altura de unos 10,5 centímetros de alto y 6 centímetros de ancho. Se remataba dicha estructura soldando en la parte superior una pipa de dirección de 12 centímetros de altura. Pipa que, por cierto, era para direcciones de 1,1/4, cuando aún entonces se estaba tratando de estandarizar la medida de 1,1/8. El resultado de la forma octogonal del chasis, junto a un alucinante trabajo de soldadura, otorgaba una gran rigidez a todo el conjunto. Hablando de soldaduras, la verdad es que lo de esta San Andreas es demencial. Personalmente jamás había visto cordones de soldadura tan largos y en tanta cantidad. No sé si esta bici tiene el récord mundial de centímetros de soldaduras, pero si no es así, seguro que está muy cerca. Además, al chasis se le añadía un pequeño tubo en forma de codo para poder albergar el desviador delantero, aparte de otros detalles importantes. Se le soldaban las guías de los cables de cambio y freno trasero por la parte superior y un pequeño tubo con forma curvada que dirigía a su vez el cable del desviador delantero por la parte inferior. También se soldaba una platina donde se atornillaría la parte superior del amortiguador, así como puntos de anclaje donde se apoyaría el subchasis. Y por último, sobre el pedalier se situaba el eje de la suspensión. Siguiendo con la segunda estructura más grande e importante del conjunto, toca hablar del basculante. Este basculante está fabricado de una forma muy similar a la del chasis principal, soldando varias láminas de aluminio que componen una estructura hexagonal y con un diseño en forma de banana. Un diseño que recuerda muchísimo a los basculantes de las motos de Gran Premio de los 90 y que está rematada por ambas partes por dos gruesas piezas de aluminio mecanizadas que hacen las veces de soporte del eje de la suspensión en su parte superior y de punteras en la parte inferior. En la zona donde se ancla la parte superior del amortiguador se sueldan otra serie de láminas que unen y refuerzan ambos brazos del basculante, otorgando la rigidez necesaria. La tercera parte que remata el conjunto es el subchasis. Esta pieza ejerce la función de soportar la tija del sillín y tiene la característica de ser regulable. El tubo más largo de la estructura es, por cierto, de aluminio Easton de la serie Varilite, al que se le suelda el tubo del sillín y una pequeña platina de refuerzo. En la parte inferior, un tubo en forma de U invertida se atornilla al cuadro por ambas caras. Os he comentado que esta pieza es regulable, y esto es realmente importante por lo siguiente. La Mountain Cycle San Andreas solo se construía en una talla, con lo que jugando con las dos posiciones en la que se podía colocar el subchasis, cambiábamos el ángulo del sillín y la distancia de este con el manillar. Los dos anclajes disponibles los tenemos en la parte superior de la lámina soldada en el cuadro
y toda la estructura bascula sobre su punto de anclaje inferior. De esta forma, podemos variar el ángulo del sillín de los 73 grados a los 71 grados y medio y la distancia del teórico tubo superior de 55 centímetros y medio a los 58 centímetros y medio. Resumiendo, con estos cambios teníamos en teoría una bici que podía tallar como una 17 o una 20 pulgadas. Estaba lejos de ser ideal y requería ajustes sobre el sillín y escoger una potencia a tu medida, pero era la única forma posible de adaptar la San Andreas a las diferentes fisonomías de los riders. Entendemos también que en aquellos momentos de producción artesanal y de pocas unidades no era rentable producir 2 o 3 tallas más, con sus respectivos moldes, etc. Vamos a pasar a hablar de las suspensiones, y toca hablar del material de moda en muchas de las bicis de doble suspensión de primeros de los 90, los elastómeros. Y es que para darle vida a ambas suspensiones se recurría a este material elástico, que como ya hemos comentado en otras ocasiones, tenía sus ventajas y desventajas. Lo mejor era un peso y un diseño muy simples, con un mantenimiento súper sencillo, y lo peor, una rápida degradación y pobre funcionamiento frente a impactos grandes. Otro problema inherente al uso de gomas es que el rebote no podía ser controlado como con un sistema hidráulico, con lo que se confiaba a la propia naturaleza elástica de estas piezas el retorno de la suspensión a su lugar. Para mitigar estos problemas y para poder tener una suspensión relativamente customizada en función de tu peso, se recurría a elastómeros con diferentes densidades que a su vez tenían capacidades de compresión y recuperación diferentes. Dichos elastómeros tenían su propio color para ser diferenciados según su dureza y se usaban varias fases tanto en la horquilla como en el amortiguador. Cabe mencionar que la elección de Robert Reisinger por estos elementos vino dada sobre todo por ofrecer unos productos con unos precios razonables. En aquella época los sistemas hidráulicos hubieran echado atrás a la gran mayoría de usuarios, por su mayor complejidad y un coste de desarrollo y fabricación muchísimo más altos. En el caso de la horquilla Suspenders, en su interior encontrábamos 5 elastómeros en cada pata, con sus correspondientes separadores agujereados por el medio a modo de pincho moruno. De serie venían 3 colores, azul marino para los medios, rojos para los duros y amarillo para el más blando. Combinándolos, podíamos ajustar más o menos nuestra suspensión. Aprovecho para mencionar que para la restauración de esta San Andreas hemos contado con la inestimable colaboración de los chicos de SDG SOX. Esta empresa española se dedica a hacer elastómeros para cualquier modelo de horquilla de la época y han conseguido fabricar una serie de gomas para hacer que la horquilla Suspenders vuelva a funcionar correctamente. En este caso contamos con un kit de 2 diferentes durezas, rojo para el más duro y amarillo para el más blando. Sorprendentemente, los elastómeros originales estaban aún enteros, pero habían perdido su capacidad amortiguadora. Es una suerte el poder contar con gente apasionada y que trabaja para que las viejas MTBs de los 90 sigan dando guerra. De hecho, el nombre de esta empresa, SDG, significa exactamente eso, seguir dando guerra. Muchas gracias desde Classic MTB, chicos. Pasando a la suspensión posterior, contamos con un amortiguador compuesto de 3 fases y otros tantos elastómeros. El negro es el más blando, el gris el intermedio y el más grande y duro es el rojo. De esta forma se conseguía que la suspensión se adaptara a los diferentes tipos de irregularidades del terreno, haciendo funcionar cada goma, o todas a la vez, en función de los impactos recibidos. Además, girando la parte superior del propio amortiguador, también podíamos darle más precarga o dureza, comprimiendo los elastómeros a nuestro gusto. Y hablando del recorrido de las suspensiones, en ambas ruedas encontrábamos hasta 60 milímetros de recorrido, lo cual era una absoluta locura en la época. El sistema de suspensión trasero, por cierto, es siempre a más no poder, y la verdad es que no funcionaba nada mal. El amortiguador estaba directamente anclado al cuadro y al basculante, sin violetas, y el punto de giro de la suspensión se encontraba por encima de la línea de la cadena, con lo que la tendencia al pedalear es la de levantar la bici en vez de hundirla. Debido a su diseño, solo en el plato pequeño y con mucha cadencia de pedaleo se llegaba a sentir oscilación arriba y abajo, así que podemos decir que para su sencillez la San Andreas funcionaba razonablemente bien. Por cierto, en el punto de giro principal encontramos casquillos de fricción en vez de rodamientos. La verdad es que en la zona nunca se registraron holguras, y dado que el movimiento del basculante en ese punto era mínimo, se consideró que un rodamiento convencional no era necesario. Otra particularidad de la suspensión de esta mountain cycle. Aunque el término SAG en la época era algo prácticamente desconocido, lo normal era contar con 1 centímetro de compresión con el rider sobre la bici, de los 6 con los que contaba el recorrido total de la suspensión. Por cierto, la rigidez lateral del basculante era realmente buena gracias a los refuerzos entre ambos brazos antes mencionada y la separación entre los puntos de anclaje al cuadro. Ya solo nos queda repasar la arquitectura de la horquilla Suspenders. Como hemos mencionado, contaba con 60 milímetros de recorrido y su configuración invertida requería de soluciones adaptadas a ella. Visualmente es poderosa, compartiendo la estética general de la bici, con una cabeza forjada donde se embuten unas botellas de generoso diámetro. En la parte superior de cada botella, 2 tapas roscadas daban acceso al hueco interno donde se alojaban los elastómeros. Simplicidad al máximo.
Si bien las botellas son de aluminio, las barras son de acero al cromoly 4130, con un tratamiento cromado para favorecer su deslizamiento. Las punteras y el soporte del disco también son de acero y van soldadas a las barras directamente. A pesar de contar con un buje específico y con un eje sobredimensionado para la época de 12 milímetros, la horquilla flexa un montón. Es un problema recurrente de este tipo de diseños, que incluso en la actualidad y con materiales modernos sigue sucediendo en mayor o menor medida. Pero bueno, realmente es un mal menor y algo que podemos perdonar en una bici tan atrevida y diferente como es la San Andreas, ¿no? Y pasamos al último punto diferenciador de la Mountain Cycle San Andreas, los frenos Pro Stop. Diseñados también por Robert Reisinger, tienen la característica principal de que la pinza es hidráulica, pero el tiro es por cable, con lo que podían ser usados con cualquier maneta de freno convencional de la época para cantilevers. Pero lo más impactante era lo de sus enormes discos, de nada menos que 203 milímetros el trasero y 230 milímetros el delantero. Discos fabricados en aluminio 6061 T6 con un tratamiento de anodizado endurecedor y que son flotantes. Sí, una de las razones de lo curiosamente ruidosa que es esta bici, con un tintineo continuo, es que los discos están sujetos a su araña con un cierto juego. Y esto es así porque la pinza tan solo tiene un pistón móvil, con lo que al accionarse empuja al disco y lo lleva a contactar con la pastilla de freno del lado opuesto, que es fija. De esta forma, durante la frenada el disco se autoalinea. Las pastillas de freno fueron otro dolor de cabeza para Robert Reisinger. Como los discos eran de aluminio, era necesario encontrar un material adecuado para las pastillas. Recurrió a una empresa encargada de crear pastillas y otros componentes para coches de competición de la NASCAR, y tras 6 meses de prueba dieron con el compuesto correcto. A este compuesto lo llamaron Composite Fiber Matrix. Los bujes son de la marca Pulsar y de 32 radios transversales, y que eran modificados para encajar la araña de soporte del disco de freno, con un sistema curiosamente muy parecido al Centerlock de Shimano. En el buje delantero encontramos otra peculiaridad, y es que para otorgar algo más de rigidez a la horquilla suspenders se necesitaba un eje más grueso de lo habitual. La norma entonces eran los ejes con cierres rápidos de 9 milímetros, pero el buje delantero Pulsar traía un eje pasante de aluminio de 12 milímetros. Además, su sistema de apriete contaba por el lateral derecho con una palomilla estriada que se podía extraer, haciendo coincidir con las marcas en el extremo del eje y de esa forma girar y apretar. El conjunto de la bici se remataba en este caso con un grupo completo Shimano XT que ya traía las manetas de freno y cambio integradas Rapid Fire, heredadas del recién aparecido XTR. Dirección de 1 1/4 con rodamiento de agujas Onza Mongo 2, potencia Answer Attack y manillar de la misma marca Hyperlight, tija de sillín propia en aluminio y el eterno sillín Fly Titanium son otros de los componentes a destacar. El juego de ruedas por su parte se completaba con unos aros Ritchie Vantage y los neumáticos Panaracer Smoke en la rueda trasera y la recién llegada en 1992 Panaracer Dart en la rueda delantera. Ambas, obviamente, en medida de 26 pulgadas y 2.1 de ancho. Llegado a este punto, os voy a hablar de la gama, sus precios y el peso, como solemos hacer habitualmente en nuestros vídeos. El modelo de San Andreas que nos acompaña también tuvo un apellido, Team Elite. Algunas unidades llevaban este nombre en el tubo principal del subchasis, aunque otras iban sin él, como es este caso. La Team Elite era la versión con frenos de disco, pero también existió una versión menos conocida aún, y que se llamaba Elite a secas. Esta versión venía preparada con un basculante en el que se podían montar frenos cantilever y no traía la horquilla suspenders. Podías montar tu horquilla convencional preferida con frenos cantilever y así no estar tan limitado a la hora de rodar sobre una San Andreas. Dentro del modelo Team Elite podíamos encontrar 3 opciones: conjunto de cuadro, horquilla y frenos suelto, bici montada por completo con Shimano XT como la que hoy os presentamos y otro modelo montado con el recién llegado Shimano XTR M900 de 1992. En cuanto a los colores, si bien el acabado de aluminio cepillado era común en las 3 opciones, había detalles como las botellas de la horquilla, cierres de los ejes de las ruedas y la pieza móvil de la pinza de freno que actúa el hidráulico que se podían encontrar en diferentes tonalidades. Estas piezas podíamos encontrarlas en gris oscuro, rojo anodizado y violeta anodizado o 3DV, como es nuestro caso. Me imagino que muchos de los que estáis viendo este vídeo pensaréis que esta bici es un auténtico cepo lobero o un yunque sobre ruedas. La verdad es que la San Andreas es sorprendentemente ligera, teniendo en cuenta que se trata de una bici de aluminio con doble suspensión y frenos de disco, con nada más y nada menos que 33 años de antigüedad en la fecha de grabación de este vídeo. Mountain Cycle anunciaba 13,15 kilos sin pedales para la versión XTR, y lo curioso es que nuestra unidad con XT y con los pedales Shimano 737, que pesan más de 400 gramos a pareja, ha dado en la báscula 13 kilos y 600 gramos. Nada mal. No disponemos del precio del kit del cuadro, pero sí sabemos que la San Andreas montada con XTR se vendía en España por 560.000 pesetas y nuestra versión con XT por 500.000 pesetas. Este medio millón de pesetas de 1992 equivalen a 3.000 euros, pero para ser justos hay que calcular la inflación actual para tener una visión más realista de lo que suponía esa cifra entonces.
Usando la herramienta que nos calcula la inflación, podemos decir que a día de hoy, en 2025, serían aproximadamente unos 7.000 euros. Para acabar el repaso a las San Andreas del 92, me gustaría contaros algunas particularidades sobre ella. Por ejemplo, y debido a los discos de freno flotantes, la flexión de la horquilla y las propias suspensiones, si apretábamos los frenos en parado, podíamos desplazar la bici varios centímetros adelante y atrás debido a la suma de todo lo mencionado. La bici es particularmente ruidosa en marcha, por cierto. Al tintineo de los discos había que sumarle una mayor cantidad de partes móviles y a la estructura monocasco, que es una auténtica caja de resonancia en cuanto recibe cualquier toque. Debido a su exclusividad y precio, era difícil encontrarte con alguna unidad en aquella época, y ahora son aún más raras de localizar en el mundo del coleccionismo clásico. Si bien es complicado saberlo con exactitud, creemos que esta unidad que está aquí con nosotros es una de las primeras 100 unidades que se soldaron por un contratista, antes de que Robert Reisinger consiguiera la nave donde empezaría a producir muchos más cuadros. Esto lo intuimos por el número de serie grabado a mano con un punzón en la parte inferior del pedalier. La empresa Mountain Cycle sufrió varios altibajos y de hecho estuvo a punto de ser cerrada en el 93, en un momento complicado de ventas muy pobres e inestabilidad. Curiosamente, a partir de ese momento, los pedidos y las ventas comenzaron a crecer de forma exponencial, de tal forma que de unas pocas personas que formaban el equipo, a mediados de los 90 ya contaban con hasta 30 trabajadores en una nueva nave. Es en el año 99 cuando Robert Reisinger decide vender la empresa, al no poder competir con el resto de marcas generalistas, existir una amplísima oferta de horquillas y enfrentarse a un momento económico en el que el mercado se estaba contrayendo. La empresa fue vendida a la taiwanesa Kinesis, conocida por ser un gran fabricante de bicis para terceros. Finalmente, Mountain Cycle baja la presión en el año 2004 y con 9 modelos en la gama y no acabaron de cuajar. Y aquí termina el repaso por la historia de la marca Mountain Cycle y de esta impresionante San Andreas de 1992. Como siempre, desde el equipo de MTB Pro y Mayotte Mag, esperamos que os haya gustado y os damos las gracias por vuestra fidelidad y seguimiento al canal Classic MTB. Ya sabéis, dejadnos un like, suscribíos si aún no lo habéis hecho y pulsad la campanita para que YouTube os avise de nuevos vídeos. Y dejadnos vuestros comentarios por ahí abajo, que nos encanta leeros. Como siempre, trataremos de responderos en la medida de lo posible. Nos vemos en el siguiente vídeo.